Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar sobre la diabetes, su origen y cuál es su destino. Pues sucede que el individuo con el tiempo va aumentando de peso, ¿sí? Una vida sedentaria, malos hábitos higiénicos dietéticos, azúcares refinados, una ingesta calórica superior a lo que el individuo puede gastar en el día. Entonces, este aumento de peso que implica el acumular grasa en los adipocitos lleva este gran acúmulo de grasa a tener una gran reserva. Esta reserva puede ser subcutánea o intraabdominal de grasa. Hay una hipertrofia, hay una hiperplasia de los adipocitos, el adipocito aumenta de volumen y este aumento de volumen condiciona a que el sistema circulatorio del sistema, tejido adiposo pues tenga que llevarle más sangre. Este problema de circulación lo lleva a un problema de irrigación con alguna muerte e inflamación de algunos adipocitos, pequeños como microinfartos por hipoxia. Esto lleva a la inflamación con la salida de tumor necrosis factor, interleucina 1, interleucina 6, aumento también de la actividad de los macrófagos tisulares que inflaman el tejido. Esta inflamación llega a la sangre. Esto estimula al hígado para sacar también proteína C reactiva, que es un marcador de la inflamación silenciosa. Entonces, en esta evolución, ese aumento de tejido adiposo también genera que se tenga un aumento de lípidos en la sangre. Este aumento de lípidos, ya sea por la gran ingesta de azúcar, la gran ingesta de azúcar lleva a que el hígado, esta gran ingesta de azúcares, glucosa, ¿sí? Esto lleva a que el hígado lleve a la creación de lipoproteínas como son la VLDL, la IDL y la LDL, ¿sí? Por otro lado, la ingesta lleva también al aumento, ¿sí?, de otra lipoproteína que lleva la grasa que nosotros comemos en los alimentos, que es el kilomicrón. Este aumento de kilomicrones, VLDL, IDL y LDL, estas provienen del hígado por el exceso de azúcares que comemos, las convierte en grasa el hígado y aumenta estas lipoproteínas. Por otro lado, aumenta la entrada de kilomicrón por la gran ingesta de grasas y eso lleva a una inundación de grasa en la sangre, una hiperlipidemia. También el exceso de azúcares lleva a una hiperglicemia. Esta hiperglicemia continua y constante sobre el organismo lleva a la lesión de los órganos. Esta dislipidemia, este aumento de azúcares en sangre, que es lo peor que puede suceder, la gente tiene una mala visión en cuanto al aumento de lípidos, principalmente es por la glucosa. Este aumento de glucosa en sangre lleva a que el hígado genere más lipoproteínas, más grasa, que la avienta al tejido adiposo. El tejido adiposo quiere guardarlo, pero esto lleva a una inflamación del tejido adiposo, una inflamación silenciosa, y esto, pues, estas interleucinas, como ya decíamos, como son la interleucina 2, interleucina 6, tumor necrosis factor, estos factores llevan a la inflamación y a la resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina impacta órganos insulino dependientes como son el músculo, como son el tejido adiposo, y eso lleva a que la insulina que llega a su receptor, ¿sí?, generada por el páncreas, sea incapaz de estimular la salida de GLUT4 en la membrana, de glucotransportador 4 en la membrana de los órganos insulino dependientes. Esto finalmente lleva a la resistencia a la insulina, ¿sí?, aumento de glucosa en la sangre. Ese aumento de glucosa en la sangre finalmente y el aumento de lípidos impactan al páncreas. Hay una cosa que se llama lipotoxicidad y otra cosa que se llama glucotoxicidad. La glucotoxicidad se manifiesta con la formación de cuerpos avanzados de glicación, los cuales tienen su receptor en los órganos y también empeoran, reprograman los órganos para que los órganos se comprometan al síndrome metabólico.
Hay una destrucción también de las células beta, esta destrucción por la lipotoxicidad y la glucotoxicidad lleva a la muerte de los islotes pancreáticos, que cuando llega a un 80%, el páncreas con ese 20% de islotes que le queda funcional es insuficiente. El páncreas tiene como 1 millón de islotes pancreáticos con células beta, muere el 80%, esto lleva al fallo del órgano pancreático, no hay suficiente insulina y esto va llevando al paciente a tener síndrome metabólico. Primero, el síndrome metabólico caracterizado con hipertensión arterial, hiperglicemia, resistencia a la insulina, aumento de lipoproteínas, dislipidemia, inflamación silenciosa, aumento de proteína C reactiva, aumento de hipercoagulabilidad de la sangre, aumento también de ácido úrico, hipertensión, sobrepeso, etcétera. Todo esto lleva a que el paciente se comprometa a otro proceso patológico que es la diabetes. Al comprometerse a un fenómeno de tipo diabético, el paciente empieza con los polidipsia, poliuria y polifagia. La hiperglicemia condiciona a un aumento osmótico en la sangre que genera una deshidratación intracelular. Al aumentar el volumen intravascular, esto lleva a orinar más, el paciente tiene poliuria y esto le da sed. Esta deshidratación intracelular le da sed y esto lleva a la polidipsia, a una mayor necesidad de agua, ¿verdad? Tomar agua. Entonces todos estos fenómenos, ¿sí?, condicionan al diabético. El paciente debuta como diabético con los polis, con estos problemas, pero primero, antes de ser diabético, el paciente tiene síndrome metabólico, el momento adecuado para poderlo rescatar de la diabetes mellitus tipo 2. Como sabemos, hay dos tipos de diabetes que pueden ser reversibles. Una diabetes es la diabetes del embarazo, en la cual la paciente puede recuperarse, la paciente embarazada que le da diabetes del embarazo, pero esa recuperación, pues sí, la paciente mejora, sin embargo ella queda con el problema, con un problema metabólico, ¿verdad?, que es necesario cuidarla. Por otro lado, tenemos al paciente con diabetes tipo 2, que tiene obesidad mórbida, que son muy pocos, recalco, son muy pocos en la población con obesidad mórbida, que les hacen un bypass gástrico, una cirugía bariátrica, los cuales pueden llegar a curarse, entre comillas, de la diabetes. Pero esto solamente sucede en un 12% de los casos, ¿sí? Pacientes con obesidad mórbida que después de la cirugía bariátrica, que ya tienen diabetes mellitus tipo 2, después de la cirugía bariátrica se decía que muchos mejoraban, pero no, lastimosamente solo es el 12%, ¿sí? Entonces no es garantía la cirugía bariátrica. Sí, mejora el peso del paciente y todo eso, mejora mucho el paciente, pero esto no lo puede curar de la diabetes. Entonces es importante que en el momento del síndrome metabólico, en que el paciente tiene ya la hipertensión, el sobrepeso, ronca por las noches, se duerme sentado, tiene apnea del sueño, tiene muchos problemas, es importante que ese paciente sea captado por los servicios de salud y se le ingrese a una dieta y a un programa, si es posible, farmacológico, ¿verdad?, con metformina para mejorar la resistencia a la insulina, que se mejore, y que esto lleve a la mejora del paciente. Dentro de la fisiopatología es que el aumento de grasa también, por su efecto lipotóxico, puede infiltrar el páncreas. Hay páncreas con infiltración grasa y esto es un fenómeno lipotóxico que puede llevar a la muerte de los islotes pancreáticos, células beta. Hay también hígado graso que puede evolucionar a una esteatohepatitis y esto finalmente a una cirrosis. Y también hay músculo graso. Esto no se sabía, pero se ha visto ya por microscopía electrónica la presencia en la fibra muscular de gotas de grasa. Y hay inflamación del tejido adiposo. Entonces todo esto, se habla también que los AGEs, los cuerpos avanzados de glicación, que no se olviden que es la glucosa acomplejada con las proteínas formando puentes cruzados. Estos AGEs, estos cuerpos avanzados de glicación, pueden unirse a receptores de los órganos y esto también llevarlos a un problema de resistencia a la insulina. También se habla de una proteína que es la proteína de unión a retinoides, que también interfiere con la respuesta a la insulina y esto nos lleva a ser diabéticos. Bueno, esto
es una visión global y muy primaria de lo que está pasando en la diabetes. Este video es el video número 15. Vamos a abordarlo con más detalle en otros videos, cada uno de estos casos. Qué es lo que está pasando en la grasa, qué es lo que está pasando en el páncreas, qué es lo que está pasando en el hígado, qué es lo que está pasando en el músculo, qué es lo que está pasando en la sangre. Es importante interpretar bien, ver el panorama para luego ver cada punto en particular. Por ejemplo, se habla de un problema de circulación en el tejido adiposo. Esto nos lleva a fenómenos de isquemia, hipoxia en el tejido. Esto aumenta activa, mejor dicho, a los macrófagos tisulares, los cuales se comen a las células muertas del sistema retículo endotelial, estos macrófagos. Y también se habla de que generan una proteína de migración de monocito macrófago para la llegada de más células inflamatorias a la clase. Buenas noches, que la pasen muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Gracias y que tengan un buen día.